Límites algebraicos. Al calcular límites algebraicos, como su nombre lo indica, estamos invitados a recordar en algunas ocasiones algunos casos de factorización, algunos productos notables y estar preparados para utilizar, si es necesario, eliminar una indeterminación o forma indeterminada presentada, estar preparados a utilizar artificios matemáticos, tales como la misma factorización de la fracción dada o multiplicación de la conjugada, que son posiblemente los casos más frecuentes. Al calcular el límite de una función, lo primero que hacemos es evaluar, es decir, miramos dónde está la variable y la reemplazamos por el valor hacia donde ésta tiende. El límite cuando x tiende a 2, y recordamos que el límite de la constante es igual a la constante, que el límite de una constante por la variable es igual a la constante por el límite de la variable. Una vez recordamos estas propiedades o características de límites de funciones, podemos entonces proceder a calcular el límite de la función dada. Límite cuando x tiende a 2 de 1, la constante de 1, sobre límite cuando x tiende a 2 de la variable, x tiende a 2, entonces 2, menos el límite cuando x tiende a 2 de la constante menos 2, menos 2, menos límite cuando x tiende a la constante 4, la constante 4, sobre el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2, como x tiende a 2, entonces 2, elevado a la 2, y el límite de la constante, menos 4, que es una constante. Simplificamos la evaluación, recordando que al evaluar desaparece el operador límite. Si desaparece el operador límite, recordamos las propiedades y evaluamos. Finalmente simplificamos la evaluación y observamos 2 menos 2, 0. O sea, esto es igual a 1 sobre 0 menos 4 sobre 2 a la 2, que es 4 menos 4, 0. Encontrando 1 sobre 0 infinito menos 4 sobre 0 infinito. Encontramos pues una forma indeterminada al calcular el límite de la función. Pensamos y analizamos cómo es posible eliminar la forma indeterminada encontrada, y para eso miramos cómo es nuestra función. Analizamos la función y observamos que tenemos una suma y resta de fracciones. Recordamos que una suma y resta de fracciones heterogénea, ¿sí?, de la forma A sobre B, más o menos C por D, ¿cómo se realiza? Recordamos que se debe buscar el mínimo común múltiplo o común denominador, es decir, es una expresión de la forma
A sobre B más o menos C por D, que al realizar la suma o resta, vamos a multiplicar en cruz y vamos a llegar a una expresión de la forma AD más o menos BC sobre BD. Una vez recordamos cómo se realiza una suma y resta de fracciones heterogéneas, analizamos nuestros denominadores y decimos, los denominadores x menos 2 y x2 menos 4 son diferentes, pero en la segunda fracción tenemos una diferencia de cuadrados. Recordamos que una diferencia de cuadrados es igual a la suma de las raíces por la diferencia de las raíces cuadradas. O la diferencia por la suma. O sea, A más B por A menos B. Una vez lo recordamos, lo aplicamos. Les decimos, vamos a desarrollar esa diferencia de cuadrados para buscar el común denominador o mínimo común múltiplo y desarrollar la suma y resta de fracciones. Nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 2 y el común denominador o mínimo común múltiplo es la diferencia de cuadrados, que en este caso es x más 4 por x menos, perdón, x más 2 por x menos 2. Que resulta de factorizar la diferencia de cuadrados x2 menos 4. Recordemos que el paso siguiente es, cada denominador se divide entre el común denominador. X más 2 por x menos 2, dividido entre x menos 2 nos queda x más 2. Y ese x más 2 por 1 se multiplica, entonces nos queda 1 por x más 2. Menos, hacemos un proceso semejante, cogemos el común denominador o MCM, x más 2 por x menos 2, y lo dividimos entre x2 menos 4. Esta diferencia de cuadrados es igual al MCM, significa que la división nos da 1. Y ese 1 lo multiplicamos entonces por 4. Es lo mismo que decir 4 por 1 o 1 por 4. Simplificamos entonces y miramos qué nos va quedando. Es igual al límite cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a 2. 1 por x más 2 nos da x más 2 menos 4 por 1, 4. Todo esto sobre x más 2 por x menos 2. X más 2 por x menos 2. Es bueno que recordemos que el objetivo final es calcular el límite de la función cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 menos 4 sobre x2 menos 4. Pero inicialmente, o antes de eso, debemos eliminar la indeterminación infinito menos infinito, la cual se presenta porque x tiende a 2. O sea, hay un factor que es x menos 2 y está generando que el denominador de nuestras fracciones sea igual a 0. Miramos entonces cómo eliminar ese factor x menos 2. Al desarrollar la suma y resta de fracciones, simplificamos y nos queda límite cuando x tiende a 2 de x más 2 menos 4 y 2 menos 4 es lo mismo que menos 4 más 2 menos 2. Todo esto dividido sobre el MCM x más 2 por x menos 2. Y observamos que como estamos multiplicando, logramos el objetivo
de eliminar el factor x menos 2, el cual es el causante de la indeterminación infinito menos infinito. Lo eliminamos y miramos qué resulta al simplificar este. Nos queda pues el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2. Como si fuera un ejercicio nuevo, evaluamos recordando que x tiende a 2. Nos va a quedar entonces límite cuando x tiende a 2 de la constante 1 es la constante 1 sobre límite cuando x tiende a 2 de la variable x, 2, más el límite de la constante 2, 2. Donde simplificando finalmente encontramos que el límite existe y es igual a 1 sobre 2 más 2, 4, 1/4. Y esa es la solución. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.